Pulso económico que, como cada tarde, iniciamos mirando a nuestro IBEX 35. Echamos hoy la vista atrás y el índice de nuestra bolsa cierra en positivo, con un avance bastante más importante de lo que pueda parecer. 0,83% arriba no es poca cosa. 8.327,7 es el cierre del índice general, con algunos valores que prosperan incluso en el día de hoy. Grifols de forma importante porque crece 5,13%. Amadeus 4,46 arriba, Fluidra 4,09 arriba. Por contra, los que hoy tienen peor ejecutoria, y no es que sea muy mala, la que peor, Naturgy 1,19 abajo, no es grave. Acciona en segundo lugar 1,15 abajo y Farmamar, luego hablaremos de Farmamar, que se marcha del IBEX 35, 0,76 de merma. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que estoy seguro van a ser nucleares del debate económico que mantenemos sobre esta mesa aquí con los mejores expertos para que ustedes, desde donde quiera que nos vean, no se pierdan detalle. Bien, en nuestro debate económico hoy tenemos que hablar de la inflación en Estados Unidos, que continúa bajando, no espectacularmente. El IPC cae al 7,1%, parece que da un respiro a las autoridades que velan por la inflación allí, pero bueno, caer del 7,7 al 7,1, muchos dirán que no es tan relevante. Y hablaremos de algo bastante novedoso, porque no es estrictamente bursátil, pero sí estrictamente económico. En Granada, lugar maravilloso del que hablamos siempre poco, resulta que está la mayor reserva de Europa de una tierra rara, de una materia rara llamada celestina. Nada que ver con el teatro. La celestina es un mineral crítico para producir cosas con chips y electrónica. Así es que ahora estamos ante la tesitura. Hay una empresa que ha hecho ya alguna inversión para una planta de concentración y supongo que sus planes es extraer y vender ese mineral. ¿Les dejará el gobierno de Sánchez? Porque el gobierno de Sánchez impide no solo la extracción, sino también la búsqueda o localización de un montón de cosas, sobre todo combustibles, pero también esas llamadas tierras raras. Bueno, les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Daniel Rodríguez Asensio, economista, asesor y consultor de empresas y estratégico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hacía días que no le veía y le echaba en falta. Madre mía, el mal tiempo que me ha tenido fuera de aquí. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Muy buenas tardes. Usted también hacía días que no le veía. Bueno, no sé si... Bueno, yo creo que no, pero bueno, lo justo, ¿eh? Bueno, hemos tenido una semanita un poco así... Cuando a uno lo echan festiva. De menos, está en la buena situación. Venga, vamos a lo que vamos. ¿Cómo han visto hoy la sesión de bolsa? Bueno, ya sabíamos que diciembre iba a ser un mes planito, tradicionalmente es planito, no hay ninguna novedad fuera del guión, con lo cual, bueno, entra dentro de la normalidad, un ligero ascenso. El dato, efectivamente, luego lo comentaremos, más importante de hoy es el IPC de Estados Unidos, que ha impulsado la renta variable en Estados Unidos. Por ahí está creciendo pues, el doble, casi un poco menos, ¿no?, que el IBEX. Y bueno, lo que nos espera de aquí a final de año es eso, aunque... Cuidado porque hoy he visto un gráfico que es la relación entre puts y calls, ya sabéis, las ventas de futuros, las compras de futuros, y ese ratio está en máximos históricos y duplica la época de mayores caídas en 2008. Y esta semana ha sufrido un pico, 2,1, y ya te digo, duplica el máximo que vimos en 2008, con lo cual no tengo muy claro que eso siempre preceda un ajuste importante, pero bueno, es una señal de alerta porque los inversores en términos de futuros están comprando, están apostando por la venta, con lo cual, bueno, me ha preocupado. Bueno, yo creo que al final estamos en lo previsible de este mes, ¿no? Es decir, el rally de Navidad ha hecho que, bueno, que no bajase la bolsa, que se mantuviese por encima de los 8.300, y eso yo creo que es una buena noticia para los inversores, ¿no? Más allá que esta mañana ha empezado dubitativa esperando a ver la noticia del IPC en Estados Unidos, que aunque no nos afecta en primera instancia, de rebote sí, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que la situación es, bueno, de tranquilidad, es decir, las políticas monetaria de Estados Unidos parece que están dando su fruto en cuanto a la moderación
de ese crecimiento de la inflación, porque sigue creciendo los precios. Ha crecido el 0,1 en términos mensuales, mientras que el mes anterior fue el 0,2. Es decir, los precios siguen creciendo, no nos engañemos, lo digo también por lo que nos toca a España o a Europa, ¿no? Es decir, que otra cosa es que ese crecimiento sea un poquito más pausado, pero estar con estos niveles de inflación no es nada agradable. Bueno, vamos a ello. Entonces, los datos de la inflación en Estados Unidos mantienen una corriente, digamos, de ir a la baja prudentemente, no muy exagerada, bajar del 7,7 al 7,1, lo cual da un respiro a las autoridades que tienen que velar por el control de la inflación, pero tampoco les permite relajarse, ¿no? Lo decía ahora muy bien José Luis. Los precios siguen subiendo, o sea, no bajan, ¿eh? Lo que se modera es el ritmo de crecimiento, muy importante, eso en primer lugar. Segundo, un 7,1 es 3 veces más del objetivo de la FED, que es un 2%, con lo cual tampoco es un buen dato, no estamos para tirar cohetes. Bien, ¿qué es lo que se ratifica hoy? Ya está claro que el escenario es esa tendencia de moderación de la inflación, aunque va a permanecer en niveles inaceptablemente altos, porque un 7% es alto. ¿Por qué digo esto? Tenemos materias primas que están en niveles más o menos previos a la pandemia. Tenemos el petróleo, que está en 85 o 90 dólares por barril, es decir, muy por debajo de lo que veíamos hace un tiempo. El gas natural también ha corregido de una forma muy importante. Los índices de precios industriales en Estados Unidos también se han moderado mucho. Antes estábamos en el 20-30%, acordaos que hemos tenido meses muy importantes, ahora están en torno al 10% y moderándose, es decir, también con esa tendencia. Con lo cual, ¿qué es lo que nos espera? Un aplanamiento de la curva. El 10% de los precios industriales sigue siendo mucho, con lo cual todos esos márgenes que ahora se están comiendo las empresas industriales lo van a periodificar en los próximos meses y sigue habiendo un suelo en el 6%, que es la inflación subyacente, la que elimina los alimentos y los productos energéticos por ser más volátiles. Ese 6% sigue estando ahí, preocupa y mucho, y bueno, es verdad que la Reserva Federal ha sido mucho más agresiva afrontando la inflación. Yo lo que espero es que no levante el pie del acelerador, porque seguimos en una situación muy complicada. En Estados Unidos, y con esto y acabo, la tasa de ahorro está en mínimos históricos, los créditos al consumo están creciendo a un ritmo del 15% interanual que no se había visto desde 2007. Hay un problema importante en el sector de la construcción, y aunque la tasa de morosidad sigue muy controlada y en niveles muy bajos, ojo, que ya empieza a crecer un poquito en los créditos al consumo. Bueno, yo creo que el dato aquí más significativo es la inflación subyacente, ¿no? Que ha bajado en Estados Unidos del 6,8 al 6, es decir, más allá que sigue siendo alta, es decir, cuando descontamos... Aquí todavía crece. Claro, sin embargo, aquí en España lo que ha hecho ha sido crecer, es decir, me parece que es un dato significativo de cómo evolucionan los precios y los componentes de los precios. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es decir, ese abaratamiento de los costes energéticos que tiene que ver con esa caída del precio del petróleo, del gas, etcétera, en Estados Unidos, hace obviamente que ese valor baje. Otra cuestión es que sigue siendo excesivamente alto. A mí me parece que lo realmente preocupante de esto es el efecto contagio, ¿no? Es decir, la Reserva Federal yo creo que va a aflojar, es decir, va a seguir subiendo tipos para un nivel mucho más flojo, va a estar más suave, y eso se va a contagiar también en Europa, porque lo que vamos aquí en Europa es mirando, yo diría, con el retrovisor qué pasa en Estados Unidos, y vamos 2 semanas por detrás. Vamos a ver ahora si realmente el Banco Central Europeo sube ese medio punto o ese cuartillo que está pendiente antes de finalizar el año, ¿no? Y alguna experiencia puede ser de que sea así, ¿eh? Un apunte, yo también creo que tanto la Reserva Federal como el Banco Central van a hacer subidas. Primero, acorde con lo que espera el mercado, ese 0,5 que hablaba José Luis para el Banco Central Europeo. Segundo, menos agresiva, es decir, en vez de 0,75 va a ser 0,5 y luego 0,25. Y tercero, muy importante, cada vez más distanciadas en el tiempo, ¿vale? Vamos a ver un pico en 2023, meseta, y en 2024 puede que empecemos a ver el cambio de tendencia. Bueno, vamos a ver un asunto que aparece sobre esta mesa de forma inopinada. Alguno diría que es la factoría de ficción de la Moncloa que lo pone sobre esta mesa y sobre otras mesas. Se trata de una campaña de magníficas ayudas para implementar la semana laboral de 4 días. Me huele a elecciones, entre otras cosas porque la pregunta que nos vamos a hacer luego, ¿a qué ministerio corresponde anunciar esto?
Bueno, vean el trabajo que hemos preparado para que conozcan cómo va a haber ayudas de hasta 150.000 euros para las pymes que asuman, manteniendo los salarios, la reducción a 4 días de trabajo por semana. Nuevo proyecto del Ministerio de Industria. Ayudas de hasta 150.000 euros a las empresas que implementen la jornada laboral de 4 días a la semana. El objetivo es adaptarse a otros países de la Unión Europea como Austria o Islandia, que han puesto en marcha este plan con éxito. Esta medida quiere reducir la jornada, pero en ningún momento reducir los salarios, y el gobierno está dispuesto a beneficiar a entre 70 y 60 pymes con un presupuesto de 10 millones de euros. El partido de Rejón, Más País, estimaba que podrían sumarse al proyecto unas 160 empresas con un beneficio de más de 3.000 empleados en la primera edición del programa. Conseguimos lograr un acuerdo con el Gobierno por el cual hemos puesto en marcha con el Ministerio de Industria un proyecto piloto para que aquellas empresas que así lo deseen comiencen a implantar, comiencen a transitar la semana laboral de 4 días o 32 horas, pero que era también una medida económica para favorecer la productividad, trabajar menos, para trabajar todos y para trabajar en mejores condiciones. Según el gobierno, este proyecto quiere mejorar la productividad y sobre todo el estrés de los trabajadores. Apuntan que teniendo 3 días de descanso, a diferencia de 2, los empleados tendrían menos quebraderos de cabeza. Lo más destacado del plan es el hecho de que el trabajador no va a haber reducido su salario por menos días trabajados. Además, en España hay empresas como Desigual o Telefónica que han planteado por su cuenta reducciones de jornada, pero que también implican recortes salariales. Pero el gobierno lo quiere enfocar a las pymes y las pymes están como para subirse al alambre. Hombre, lo de las pymes es bastante más complicado porque tienen menos colchón humano, es decir, tienen menos gente con la cual jugar o hacer turnos, ¿no? Es decir, esto es un debate que está encima de la mesa y yo creo que es un debate que hay que verlo con cierta perspectiva y algunas aristas que tiene, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablar de la jornada de 4 días a la semana que hablar de la jornada de 32 horas. Porque tú puedes llevar a 32 horas a 4 días, o a 5, o a 6, en función de cómo quieras distribuir, y una cierta flexibilidad. Una palabra clave es productividad. Y luego tiene que ver mucho también con el tipo de negocio, ¿no? A mí lo que me sorprende de todo esto es que esto se haya implantado en industria, cuando España es un país fundamentalmente de servicios. Y eso nos quiere decir que seguramente no es tan fácil hacerlo en servicios como puedo hacerlo en los sectores industriales. Mira, el otro día en un congreso donde estuve, que hace referencia a los temas de horarios, una mesa redonda sobre este tema, ¿no? De la jornada de 4 días. Una empresaria que estaba allí, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y yo creo que a los concurrentes, porque ella se dedicaba a la hostelería, tenía varios restaurantes, y esto se había implantado después de la pandemia en la jornada de 35 horas sin reducir salario y sin reducir personal. Es decir, la gente había flexibilizado turnos, todos se habían puesto de acuerdo, habían modernizado también la forma de gestionar eso, y les iba estupendamente y estaban todos felices y contentos. Hay empresas que ya lo están haciendo en España. Tienen que ver mucho seguramente con sectores no tanto industriales en el sentido estricto del término, sino sectores más vinculados, digamos, a cuestiones informáticas, tienen que ver con el teletrabajo, pero a mí lo que me preocupa es que nos quieren hacer una trampa. Yo llevo unos meses ya diciendo que en España se está incrementando notablemente la contratación a tiempo parcial, en detrimento de las jornadas a tiempo completo. Hombre, a ver si nos quieren cambiar un cromo, ¿eh? Hombre, una vez que tiene usted ya una jornada a tiempo parcial, yo se la consolido como si fuese a tiempo completo, pero le dejo el sueldo que usted tenía por cuando estaba a tiempo parcial. Entonces, no hay reducción de salario. Entonces, eso me preocupa mucho, que nos quieren hacer una trampa por la puerta de atrás. Mientras que se llegue a un acuerdo, se haga con consenso, pues estupendo. Lo que yo estaré siempre en desacuerdo es que cualquier medida de este tipo sea con reducción de salarios, porque eso nos llevaría directamente al pluriempleo, y eso me parece que en una situación de este país no se puede soportar. Daniel. Bueno, lo primero, yo creo que el primer interesado en que los empleados sean más productivos y hagan lo mismo o más en menos tiempo y cobrando lo mismo es el empleador, ¿no? Tú puedes obligar de una u otra manera, y perdón por usar este término, yo sé que este plan es voluntario, pero digamos, puedes decir a un empleador, oiga, usted a sus empleados que tiene actualmente, rebájale la jornada a 4 días y síguele lo mismo. Ahora, cuando esa persona vaya a contratar a uno nuevo por 4 días, dudo mucho de que el salario vaya a ser lo mismo que si es por 5 días. Es justo lo que estaba diciendo José Luis. Es decir, puede que quien esté ahora mismo en el mercado laboral, lo dudo mucho también, pero puede que mantengan las condiciones. Ahora, como siempre, ¿quién es
el que está más perjudicado? El más vulnerable, es que el que está fuera del mercado laboral o el que está entrando y saliendo. La experiencia de Telefónica fue un fracaso, es verdad que ahí hubo reducción de salario, pero vamos, creo que fue un 4% de la plantilla la que se... Se aportaba una prima también sobre el salario, que al final más o menos quedaban comidos por servidos. Pero, pues fue un 4% de la plantilla la que se adhirió a eso. Y lo más importante, lo que el gobierno no entiende es que muy probablemente con más flexibilidad laboral, las propias empresas intentarían adoptar este tipo de cosas y formatos como el teletrabajo. Porque en este país precisamente lo que falta es flexibilidad, capacidad para que tú puedas hacer una negociación bien con tus trabajadores o incluso, bueno, si me apuras, a nivel sectorial y llevar adelante las mejores prácticas, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Este plan, pues bueno, es más bien para que la ministra y ahora candidata al Ayuntamiento de Madrid pues tenga unos cuantos minutos en televisión. Esa pinta tiene. Por cierto, hay que hablar de salarios, del salario mínimo interprofesional. Trabajo, el Ministerio de Trabajo, que a lo mejor debiera haber sido el que anunciara todas estas medidas, digo yo, el ministro Escrivá, estudia una subida del salario mínimo interprofesional para el año que viene a ponerlo el salario mínimo en 1.082 euros. Bueno, yo creo que todavía vamos a ver el recorrido que eso tiene, ¿no? Lo que ha hecho ha sido hacer público los múltiples estudios que ha ido encargando la ministra de Trabajo, y eso va desde una subida del 3%, es decir, a 1.032 más o menos, o 1.030, 1.035, a estos 1.082 euros, que sería una subida de un 8,2%. Bueno, eso es lo que hay. A partir de ahí, en ese abanico, vamos a ver dónde nos quedamos. Lo que está claro es que yo sigo diciendo lo mismo, es decir, en España, con los niveles que estamos ahora bajo mínimos de ahorro, es decir, con una renta disponible también que está bajo mínimo, es decir, todo lo que sea incrementar salarios, mejores condiciones de vida, poder incentivar el consumo, bienvenido sea. Ahora, a partir de ahí, ligado a productividad y ligado a otro tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente. ¿Qué está diciendo Europa? Europa sacó una directiva reciente animando a los Estados miembros a tener esos salarios mínimos. Lo que dice es que se negocien. Aquí la obligación de imponer el salario mínimo es solamente bajo consulta. Y esto me parece que es un matiz que no es menor en este caso. Pero bueno, yo creo que a mí lo que me dice la experiencia es que las regiones de España que tienen salarios más altos tienen mejor tasa de paro, mayor productividad y tienen un PIB per cápita más alto. La riqueza genera riqueza, los salarios más bajos están en las situaciones y regiones más desfavorecidas. Los salarios más bajos de España están en Extremadura. Mire usted la tasa de paro de Extremadura. Los salarios más altos de España están en el País Vasco y Madrid. Mire usted la tasa de paro del País Vasco. A mí me hace gracia que el Ministerio, en este caso de Trabajo, haga público este tipo de informes, los llame expertos, y necesite una sentencia judicial para hacer público un informe también de expertos de un think tank del Instituto Ostrom, que lo necesitó, en el que decía que el salario mínimo interprofesional había destruido empleo y había dificultado el acceso al empleo de los más jóvenes. Y lo decía claramente, o sea, no era una conclusión meridiana. Y no solo le costó hacerlo público, sino que además, evidentemente, no lo puso a disposición de los medios de comunicación como sí hace esto. Bien, ¿subir el salario mínimo o no subirlo? Bien, yo no soy partidario de subirlo. Todo lo que sea subir salarios a través de un acuerdo trabajador-empresario, mayor productividad, etcétera, etcétera, bienvenido sea. Ahora, que tú a un empresario le obligues a pagar más a una persona, hay que tener cuidado primero, porque eso puede tener efectos sobre la inflación, no lo digo yo, lo dice el Banco Central de Alemania. Dani, segundo, déjame acabar. Segundo, y no por ello menos importante, además de subir el salario, también es una subida de impuestos. Ha habido subidas del salario mínimo interprofesional que suponen menos salario neto en el bolsillo de quien lo cobra. Y tercero, y no por ello menos importante, está dejando fuera del mercado laboral a mucha gente. Veamos las estadísticas de la Seguridad Social del mes de noviembre. ¿Cuáles son los únicos regímenes donde se está destruyendo empleo? Sistema especial agrario y empleados del hogar. Oh, sorpresa, muy afectados por el salario mínimo interprofesional. No, hombre, oh, sorpresa, donde se ha destruido empleo de manera brutal ha sido en el sector de la hostelería, y que no están afectados directamente por el salario mínimo interprofesional, porque tiene un salario de convenio, que han sido más de 100.000.
a las personas que han perdido su empleo en el sector de la hostelería. Se han cerrado las terrazas, hay menos actividad en los restaurantes, más allá que la cosa vaya bien, y este es el dato real. Estás hablando de parados. No, estoy hablando de afiliados a la Seguridad Social. Personas que estaban afiliadas a la Seguridad Social y han dejado de estarlo, más de 100.000 en el mes de noviembre en el sector de la hostelería. Dato del Ministerio de Inclusión Social. Social. Mira el dato interanual, insisto. Bueno, hablo del mes que has utilizado, el mes de noviembre, y hablamos del mes de noviembre. Los países de Europa que tienen una tasa de paro notablemente inferior a la nuestra, todos tienen un salario mínimo interprofesional bastante más alto que el nuestro. Alemania, 1.500, 1.600, etcétera. Eso basta verse la tabla. España es la última de los grandes o la Ponlo primera, en paridad de poder adquisitivo. Es que no es lo mismo un euro aquí que en Alemania. Ponlo en paridad de poder adquisitivo. Pero tampoco cuesta lo mismo la barra de pan aquí que en Alemania, ni tampoco cuesta la cerveza igual. Paridad de poder adquisitivo. Entonces, estamos en el top 5 de por salario mínimo más alto de vamos a ver lo que afecta al empleo o no afecta al empleo. Y lo que te estoy diciendo es que en España, los sitios donde los salarios son más altos, hay menos paro. ¿Por qué? Porque hay mayor actividad económica y se genera más actividad. Me parece también, desde el punto de vista de las empresas, el que haya un mínimo de salario es algo que evita la competencia desleal, evita el pirateo y evita un poco incluso la esclavitud. Es decir, porque con la situación de paro que tenemos, hay gente que esté dispuesta a trabajar por 4 perras. Oiga, y hay que también poner encima de la mesa la dignidad del trabajo y las condiciones de la gente. Y entonces siempre algún empresario ha aprovechado en este tipo de situaciones. Por tanto, para que no haya tampoco competencia desleal, tengamos unos mínimos que se puede hacer perfectamente. Y lo que está diciendo Europa es, oiga, suban ustedes los salarios. O sea, España es de los países de la OCDE que han tenido una mayor pérdida de poder adquisitivo. Y acabamos de ver ahora mismo cómo tenemos un IPC que está en el 6,8% y lo que han subido los salarios nos llega al 3%. Oiga, y así como voy yo a hacer la compra, ¿cómo pago yo el recibo de la luz? O sea, esto no puede ser. Luego, lo que está claro es que la subida de la inflación en que estamos viviendo en España no está ligada a un incremento de los salarios. Todo lo contrario. Eso, ahí no te quito la razón, José Luis, pero eso nada tiene que ver con el SMI. Es decir, que subir los salarios por una mayor productividad, que eso, es verdad que en España no se están subiendo los salarios al ritmo de la inflación, no te voy a quitar ni un ápice de razón, no tiene nada que ver con una subida del SMI que tú sabes que tiene otros efectos. Sí, yo creo que son dos debates hablemos distintos. De otros defectos, hablemos de que, por ejemplo, hay que deflactar las tablas de IRPF para que esa situación que tú decías, que si me incrementa el bruto, sin embargo el neto me disminuya. Es decir, que hay muchos más factores que podemos poner encima de la mesa. Pero digo, lo que está claro es que, hombre, es decir, con 1.000 euros, que son actuales, se malvive, ¿eh? Bueno, vamos a abordar uno de los temas que me hace más ilusión en el programa de hoy. Granada, ahí han encontrado la mayor reserva de Europa de una tierra rara llamada celestina y que es un mineral básico para los nuevos chips y para la electrónica. Hay una empresa, ahí ven el local, o el local no, el lugar donde se ha encontrado esta mineral llamado celestina. Hay una empresa dispuesta a invertir en la compra de esos terrenos, donde quieren levantar una planta de concentración. La duda que yo tengo es si eso se lo va a dejar hacer el gobierno. Bueno, esta semana también hemos conocido que Marruecos ha empezado a explotar gas natural cerca del Sáhara. Sí, sí. Fijaos, que hasta hace... O sea, con el problema enorme que hemos tenido en Europa de gas natural, resulta que el Sáhara pasa a manos marroquíes y empieza a explotar el gas natural. Es decir, ya me dirás tú qué diferencia hay entre que lo explote Marruecos o lo explotemos nosotros. Una bastante gorda. Claro, con lo cual la ideología se puede llevar todo por delante. Ya veremos, yo tengo muchas dudas. Pero vamos, yo creo que hay dos cuestiones. Uno es las competencias autonómicas que pueden autorizar y todas las medidas de impacto ambiental, y otra cuestión es lo que diga el Ministerio. Es decir, el ejemplo más cercano, parecido a esto, yo creo que hay grandes empresas ahora mismo que están viniendo a España en este tipo de hacer inversiones que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos de futuro. Estoy pensando en Extremadura. Y estoy hablando de las reservas de litio que tenemos allí. Por eso hay una en Salamanca que tiene un pleito internacional de arbitraje porque la han hundido. Luego queremos poner coches eléctricos. De Sánchez. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias a ambos. A ustedes les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que trae la política.